¿Y si el tiempo no fuera una línea recta, sino un círculo eterno donde nada se pierde y todo se repite? ¿Y si cada emoción que sientes hoy, cada lágrima, cada sonrisa, cada miedo inexplicable fuera el reflejo de algo que viviste mucho antes de nacer? ¿Has sentido alguna vez una conexión tan profunda con un lugar, una persona o un instante que parece venir de otro mundo? Imagina que la vida que vives ahora no es la primera, ni será la última. Que tu alma ya ha cruzado desiertos sagrados, gobernado reinos olvidados por el tiempo, luchado entre espadas e injusticias o amado en silencio detrás de los muros de un antiguo convento. A veces, solo hace falta un aroma, una melodía, una mirada que despierta algo inexplicable en tu interior. Y en ese instante, se activa una memoria dormida, un eco lejano que susurra lo que ya fuiste. ¿Estás dispuesto a recordar? Antes de que continuemos, dime, ¿tienes alguna señal en tu vida actual que imaginas que proviene de otras vidas? ¿Alguna vez has imaginado que en vidas pasadas pudiste haber sido una persona del sexo opuesto? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Desde tiempos remotos, culturas ancestrales como las del Tíbet, Egipto, India y Grecia ya creían que el alma no moría con el cuerpo, sino que regresaba una y otra vez al mundo material. No por castigo, sino por necesidad de evolución. El alma, según estas tradiciones, necesita múltiples existencias para pulirse, como un diamante que debe ser tallado bajo presión. El cuerpo es solo una vestimenta pasajera. Lo que perdura es lo que somos por dentro, y es ahí donde habita la memoria silenciosa de nuestras vidas pasadas. No siempre visible, no siempre clara, pero sí persistente. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, fue uno de los médiums más respetados del siglo XX. En estado de trance, Cayce ofreció miles de lecturas sobre vidas pasadas, detallando con precisión sorprendentes episodios de otras encarnaciones de personas que lo consultaban. Hablaba de almas que habían vivido en civilizaciones perdidas como la Atlántida y Lemuria, de curanderos que fueron perseguidos en Europa medieval y de grandes sabios que hoy renacen en cuerpos humildes para aprender el valor de la sencillez. Según Cayce, muchas enfermedades del cuerpo actual tienen su origen en traumas no resueltos de otras vidas. Por ejemplo, relató el caso de una mujer con dolor crónico en el cuello que en una vida pasada había sido ejecutada por decapitación. Otro hombre, con miedo irracional al agua, había muerto ahogado siglos atrás. La mente puede olvidar, el alma jamás. Y no solo hablamos de hechos trágicos, también existen talentos inexplicables que brotan desde la infancia, como si hubieran sido sembrados antes del nacimiento. Hay niños prodigio que tocan instrumentos con maestría sin jamás haberlos estudiado, personas que aprenden idiomas con una facilidad fuera de lo común, o artistas que pintan con el alma estilos que no pertenecen a esta época. ¿Cómo explicar estas habilidades si no es por una memoria del alma que trasciende cuerpos y tiempos? Edgar Cayce sostenía que todo conocimiento ya vivido podía reactivarse si el alma estaba alineada con su propósito. Y en muchos casos, esas habilidades son pistas de lo que ya fuimos. Pero no todas las revelaciones de vidas pasadas son bienvenidas. En las sesiones de regresión espiritual, se han registrado casos donde las personas descubren que fueron responsables de atrocidades, como soldados despiadados, jueces injustos, comerciantes esclavistas o incluso verdugos de personas que hoy conviven con ellas en nuevos papeles. Imagina mirar a tu madre y descubrir que en otra vida fuiste su carcelero, o sentir un amor profundo por alguien que siglos atrás fue tu asesino. Estas conexiones profundas, a veces dolorosas, no son coincidencias, son parte de un complejo entramado espiritual que busca equilibrio y redención. Y entonces surgen síntomas que parecen no tener origen lógico: angustias nocturnas, miedo sin causa aparente, sueños recurrentes con lugares donde nunca hemos estado. Hay quienes sueñan con incendios, naufragios, guerras antiguas, y sienten una angustia indescriptible al despertar.
Edgar Cayce explicaba que estos sueños no son producto de la fantasía, sino fragmentos reales de existencias anteriores que el alma intenta procesar. Son ecos de lo que ya vivimos, clamando por ser comprendidos y liberados. Y también existen personas que desde muy jóvenes sienten que no pertenecen a este mundo, que no encajan en su entorno, que algo dentro de ellas grita por regresar a casa aunque no sepan qué significa eso. Edgar Cayce hablaba de almas viejas, seres que han vivido tantas encarnaciones que ya no encuentran satisfacción en lo superficial. Estas almas cargan un cansancio espiritual, pero también una sabiduría que las hace diferentes. Muchas veces se sienten solas, incomprendidas, sensibles al dolor del mundo. No es debilidad, es memoria ancestral. Y mientras el cuerpo envejece y cambia, el alma conserva su esencia. El rostro cambia, pero la mirada permanece. El idioma varía, pero la intención de las palabras es la misma. Lo que fuiste está guardado en lo más hondo de ti, esperando ser recordado. Porque aunque creas que todo comenzó al nacer, la verdad es que esta vida solo es un capítulo más de un libro extenso que aún no terminaste de escribir. Un libro lleno de páginas ocultas, de nombres olvidados, de promesas no cumplidas y de historias que claman por ser contadas, entendidas y finalmente sanadas. Las familias del alma. La danza de los reencuentros. Hay encuentros en la vida que nos estremecen sin razón aparente. Una mirada que nos atraviesa el alma. Un abrazo que nos hace llorar sin saber por qué. Una sensación de familiaridad con alguien que acabamos de conocer. En esos momentos, algo más profundo que la lógica se activa. Algo que no pertenece a esta existencia. Son señales de que el alma ha reconocido a otra alma, una con la que ya ha compartido camino antes. No estamos solos en este mundo, ni en los anteriores. Pertenecemos a grupos espirituales que nos siguen a lo largo de nuestras múltiples encarnaciones, las llamadas familias del alma. Según la médium argentina Aura Celeste, nuestras relaciones más intensas, sean de amor, dolor, conflicto o ternura, no son fortuitas. Son pactos espirituales hechos antes de reencarnar. En planos superiores, nuestras almas se encuentran y acuerdan los papeles que asumirán en la vida venidera. Madre e hija, esposos, hermanos, enemigos, todo tiene un motivo. Nada es casual. Cada vínculo es una oportunidad para evolucionar, saldar deudas o continuar procesos que quedaron inconclusos en otras existencias. En sus canalizaciones, Aura Celeste revela que muchas veces aquellos que más nos hieren son precisamente los que más nos aman a nivel espiritual, porque aceptan asumir roles difíciles para nuestro crecimiento. Imagina, por ejemplo, una relación tormentosa entre padre e hijo. En esta vida, parece que el resentimiento los ha separado, que no hay amor posible. Pero al mirar más allá del velo del olvido, descubrimos que en una vida anterior, ese mismo hijo fue el padre, y abandonó cruelmente a quien ahora intenta criarlo con dificultad. El dolor cambia de rostro, pero la lección permanece. El alma necesita experimentar ambos lados de una misma moneda para entender la profundidad del perdón, la empatía y la compasión. Aura Celeste cuenta el caso de una mujer que no podía entender por qué sentía odio hacia su propia madre desde niña. En una sesión mediúmnica, descubrieron que en otra vida fue una noble poderosa que condenó a muerte a una sirvienta, quien hoy era su madre. Ese resentimiento inconsciente era el eco de una herida kármica no resuelta. Y aunque la mente actual no recordaba nada, el alma sí. Al reconocer el origen del conflicto, la mujer pudo iniciar un proceso de sanación. Porque no hay heridas más profundas que las que vienen del alma, ni redenciones más poderosas que las que surgen al comprender nuestras verdaderas historias. Las familias espirituales no son grupos fijos ni estáticos. Se transforman, se expanden, se adaptan a las necesidades de evolución. A veces reencarnamos con los mismos seres durante varias vidas seguidas. Otras veces cambiamos de grupo para aprender nuevas lecciones. Pero las almas afines se reconocen, se buscan
se encuentran una y otra vez. Es por eso que ciertos vínculos nos resultan irresistibles, incluso cuando son destructivos. Son cadenas invisibles que arrastramos desde siglos atrás, algunas llenas de amor que nos protege, otras de deudas que nos persiguen. También es común que dentro de una familia física convivan almas con historias muy distintas. No todos los miembros comparten la misma antigüedad espiritual. En palabras de Aura Celeste, hay hogares donde encarnan almas viejas junto a almas jóvenes, y el choque de frecuencias provoca conflictos difíciles de explicar. Hijos que parecen más sabios que sus padres, abuelos que actúan como niños, hermanos que no logran conectarse jamás. Todos estos desequilibrios son parte del aprendizaje colectivo donde cada uno representa un espejo para el otro. A veces el más inmaduro despierta el amor incondicional del más sabio, o el más sabio cae en la arrogancia y aprende a través del error. Nadie escapa a la rueda del aprendizaje. Las almas también hacen pactos de no reencuentro. Hay veces que una relación fue tan destructiva que ambas partes acuerdan no coincidir en la siguiente vida, permitiendo un respiro kármico. Pero aún así, sus energías se sienten desde la distancia. Aura Celeste menciona que algunas personas experimentan una sensación de vacío inexplicable, como si les faltara algo. En ocasiones, ese algo es un alma compañera que decidió no encarnar en esta vuelta. Y aún así, su vibración acompaña silenciosamente desde otras dimensiones. Y así seguimos danzando, vida tras vida, con los mismos rostros que cambian de nombre y forma. Somos madres, hijos, amantes, enemigos, amigos, interpretando papeles distintos en el mismo teatro eterno. Lo que hoy es ternura, pudo ser traición. Lo que hoy es rechazo, quizás fue un amor prohibido. Y en medio de estos lazos invisibles, el alma busca una sola cosa: la redención. No a través del castigo, sino del entendimiento profundo de nuestras conexiones más sagradas. Porque todo reencuentro, incluso el más doloroso, guarda un propósito oculto en el corazón del tiempo. Profesiones del alma, el oficio que trasciende vidas. Desde los primeros años de vida, muchos niños demuestran una habilidad misteriosa, una vocación que parece brotar de lo más profundo del ser, sin que nadie se la haya enseñado. Un niño que toma un violín y lo hace sonar como un maestro. Una niña que dibuja rostros humanos con una precisión que no se aprende en ningún colegio. Personas que se sienten irresistiblemente atraídas por el arte, la medicina, la escritura, la justicia o la enseñanza. ¿De dónde proviene ese llamado? ¿Por qué sentimos que nacimos para hacer algo que parece mayor que nosotros mismos? Según las enseñanzas del médium brasileño Chico Xavier, esas inclinaciones no son fruto del azar. Son recuerdos silenciosos de nuestras profesiones en vidas pasadas, marcas indelebles del oficio del alma. Chico Xavier, en sus numerosas psicografías, reveló que muchas de nuestras vocaciones actuales son la continuación de talentos cultivados a lo largo de diversas encarnaciones. El alma, en su viaje evolutivo, acumula experiencia en ciertos campos y regresa una y otra vez para perfeccionar, corregir o servir desde esa misma línea de trabajo espiritual. No es raro que un médico de hoy haya sido un herborista en la Edad Media, un sanador en civilizaciones antiguas o incluso un alquimista en tiempos de persecución. Su amor por curar no se inició en esta vida, es parte de su esencia. En uno de los relatos psicografados por Xavier, un joven con gran pasión por la ley soñaba recurrentemente con antiguos tribunales romanos. Sentía una atracción inexplicable por la historia del derecho y mostraba una sensibilidad profunda por la justicia. A través de la mediunidad, se descubrió que había sido juez en una vida pasada y que en esa existencia había cometido errores graves, condenando a inocentes por ambición política. En la vida actual, su pasión por la justicia no solo era un talento, sino también una oportunidad de redención. El alma no solo repite lo que ama, también vuelve para reparar lo que hizo mal.
Lo mismo sucede con los artistas. Chico Xavier narró el caso de una mujer con dotes extraordinarios para la música, quien desde niña componía melodías complejas sin saber leer partituras. En estado de sueño, recordaba escenas de otra época donde tocaba el arpa en grandes salones del siglo XVIII. Su sensibilidad, casi dolorosa por los sonidos y las emociones, era un eco del arte que había cultivado en el pasado. Pero esta vez, su música ya no era para el entretenimiento de la élite, sino para el consuelo de las almas heridas. Porque cuando el arte viene del alma, siempre encuentra un propósito más alto. No todas las profesiones del alma están rodeadas de belleza o prestigio. También hay oficios duros, sacrificados, silenciosos. Chico Xavier hablaba de personas que tras vidas de poder o ego, reencarnaban para aprender la humildad en trabajos sencillos. El agricultor que siembra con amor, el barrendero que cuida las calles, la cocinera que alimenta a los pobres, el albañil que construye sin reconocimiento. Estas profesiones también pueden ser expresiones del alma en proceso de purificación. No se trata del cargo ni del salario. Se trata de la energía con la que el alma sirve al mundo. Un pan horneado con compasión puede valer más que 1000 discursos vacíos. A veces, la vida nos empuja a alejarnos de lo que amamos y sentimos un vacío insoportable. Chico Xavier relataba que ese sufrimiento también es parte del plan espiritual. Hay almas que deben desprenderse temporalmente de su vocación anterior para desarrollar otras virtudes. El artista que renuncia a su arte para cuidar a su madre enferma. El maestro que abandona el aula para sobrevivir en un trabajo que no ama. En esos momentos, el alma no está siendo castigada. Está aprendiendo a servir desde el corazón, sin apego. Está creciendo en compasión y sacrificio. Porque el oficio del alma no siempre es glorioso, pero siempre deja huella. En los planos espirituales descritos por Chico Xavier, existen verdaderas escuelas del alma, donde los espíritus se preparan para sus próximas encarnaciones. Allí eligen, junto a mentores espirituales, qué dones desarrollarán, qué trabajos realizarán y cómo podrán contribuir mejor al equilibrio de sus karmas. A veces un alma que fue poderosa elige reencarnar como servidor. Otras, una que sufrió la esclavitud, reencarna como defensor de los derechos humanos. Es un diseño perfecto, guiado no por el deseo de éxito, sino por el anhelo de evolución. Y así, vida tras vida, el alma teje su vocación entre luces y sombras, a veces como mártir, otras como maestro o como aprendiz eterno. El trabajo que realizamos no es solo una fuente de sustento, es una señal espiritual, un rastro de lo que hemos sido, un faro que incluso en medio del olvido nos recuerda quiénes somos y para qué vinimos. El otro rostro, el cambio de sexo a través del tiempo. Hay quienes se miran al espejo y no se reconocen. Hay quienes sienten, desde la más temprana infancia, que algo dentro de sí no concuerda con el cuerpo que habitan. Otros, sin una causa aparente, sienten culpa, vergüenza o incomodidad por su identidad, por su forma de amar o por sus impulsos emocionales. ¿De dónde proviene esa lucha interna que desgarra a tantos seres humanos en silencio? ¿Por qué algunas almas se sienten atrapadas en un cuerpo que no les corresponde? Las respuestas muchas veces no están en esta vida, sino en las huellas profundas de lo que fuimos antes de nacer. Chico Xavier, en su vasta obra mediúmnica, abordó de forma profunda y compasiva el tema del cambio de sexo a lo largo de las encarnaciones. Según los espíritus que lo asistían, el alma no tiene género, es energía, es conciencia en constante evolución. El cuerpo físico es apenas un instrumento, una vestidura temporaria que el espíritu utiliza para vivir las lecciones necesarias para su crecimiento. Y muchas veces, para lograr un equilibrio espiritual, es necesario que esa alma viva tanto la experiencia masculina como la femenina, en distintas encarnaciones. Solo así puede comprender las complejidades del amor, del poder, del dolor y de la compasión desde todos los ángulos. En una de sus psicografías,
Chico reveló el caso de un hombre profundamente homofóbico que al desencarnar descubrió en el plano espiritual que en su existencia anterior había sido una mujer traicionada, humillada por la sociedad y que en su dolor desarrolló una repulsión hacia el sexo opuesto. Reencarnó como hombre, con un deseo inconsciente de rechazar lo que había sufrido. Esa lucha interna se manifestaba en su vida actual como intolerancia y miedo. No era odio hacia los demás, era una batalla no resuelta consigo mismo. El alma, según enseñan los mentores espirituales de Chico Xavier, puede vivir muchas vidas en un mismo sexo, acumulando hábitos, formas de pensar, de sentir, de amar. Cuando por necesidad evolutiva reencarna en el sexo opuesto, puede sufrir un fuerte impacto psicológico. Es como si su identidad interior no coincidiera con su cuerpo físico. Y aunque el entorno social imponga normas, el alma no entiende de etiquetas humanas. Ella sigue vibrando con las emociones, deseos y memorias de su existencia anterior. Por eso muchos sienten atracción por personas del mismo sexo o identificaciones profundas con roles y conductas atribuidos al género opuesto. No se trata de una desviación, sino de una continuidad espiritual. Chico también relataba que hay almas que por desequilibrio afectivo buscan durante muchas encarnaciones repetir patrones de poder, seducción o dominación ligados a un determinado género. En esos casos, reencarnan repetidamente en cuerpos masculinos o femeninos hasta que la ley divina, buscando restaurar el equilibrio, les ofrece una existencia en el otro sexo. Esa transición puede resultar muy difícil. Pueden nacer con una sensibilidad emocional que no se ajusta al arquetipo del cuerpo físico, o al contrario, con una fuerza interior que choca con las expectativas sociales de su género biológico. La incomodidad, el rechazo y hasta el sufrimiento físico pueden ser reflejo de esta reconfiguración profundo del alma. En la visión espiritual que Chico compartía, muchas personas transgénero, homosexuales o con vivencias no convencionales de género son almas altamente evolucionadas que han vivido múltiples encarnaciones en ambos sexos y que hoy enfrentan la difícil tarea de integrar esa dualidad. Son espíritus que, en muchos casos, aceptaron retos espirituales profundos antes de nacer, sabiendo que encontrarían incomprensión, dolor y discriminación, pero que a través de esa experiencia ganarían compasión, fuerza moral y sabiduría emocional. No es castigo, es una lección elevada. En los planos espirituales, explicaba Chico Xavier, los mentores ayudan a cada alma a planificar su próxima encarnación. Se analiza su historial kármico, sus desafíos no superados, sus tendencias emocionales y sus deudas espirituales. Si el alma necesita aprender a cuidar, a ceder, a comprender al otro desde una perspectiva diferente, es probable que reencarne en el sexo distinto al que acostumbraba. Y si necesita aprender límites, responsabilidad o firmeza, tal vez viva una experiencia opuesta. No es una elección arbitraria, es un acto de sabiduría superior. Y lo más impactante, según relatos mediúmnicos, hay personas que cargan en su cuerpo físico señales de su género anterior. Chico describió casos de niños con fobias intensas a vestimentas o a funciones sociales del sexo opuesto y de niñas con aptitudes extraordinarias en actividades tradicionalmente masculinas. En regresiones o visiones espirituales, muchas veces se descubre que esa alma aún no había terminado su ciclo emocional anterior y la transición al nuevo cuerpo fue tan rápida que arrastró consigo fragmentos de su identidad pasada. La reencarnación, en estos casos, es como un puente entre dos mundos emocionales que aún no se han cerrado. Así, detrás de cada duda existencial, de cada conflicto de identidad, de cada lágrima que no sabemos por qué cae, puede estar el eco de un rostro anterior, una historia que aún vibra en silencio, porque el alma, aunque cambie de cuerpo, sigue siendo la misma viajera incansable, buscando entender lo que significa ser humano en todas sus formas. Las marcas del karma, cuando el pasado se niega a morir. A veces, el destino parece repetirse como una canción vieja que no conseguimos dejar de oír. Relaciones que siempre terminan en abandono, enfermedades que ningún médico logra explicar, fracasos que llegan uno tras otro sin razón aparente. Una sensación sutil, pero constante, de que hay algo dentro de nosotros que no está en paz, algo que no se originó aquí, algo que no nació con nosotros, pero que camina con nuestros pasos, duerme en nuestras sombras, respira en cada decisión. Es
el karma, el recuerdo vivo de lo que el alma aún no ha superado, y cuando el pasado se niega a morir, se transforma en destino. Divaldo Franco, médium y orador espírita reconocido mundialmente, ha hablado en profundidad sobre estas marcas invisibles que cargamos sin saber. Según los espíritus que lo acompañan, el karma no es un castigo, sino una ley de equilibrio. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción emitida en una existencia anterior genera una resonancia espiritual que busca su ajuste natural. El universo no juzga, solo devuelve, y aquello que sembramos, con amor o con egoísmo, vuelve a nuestras vidas en la forma exacta que necesitamos para crecer. En sus conferencias, Divaldo relató casos impactantes de personas que, desde la infancia, sufrían dolores físicos sin diagnóstico o vivían episodios emocionales extremos sin causa visible. En sesiones mediúmnicas, guiadas por el espíritu Johanna de Angelis, se revelaba que esas dolencias eran reflejo de experiencias traumáticas en otras vidas. Un joven con asma crónica fue mostrado como un hombre que en el pasado asfixió a su esposa por celos. Una mujer que no podía concebir hijos y vivía en profunda tristeza había forzado abortos en una existencia anterior por motivos sociales. El cuerpo grita lo que el alma aún no ha podido perdonar. Y no solo el cuerpo, también los vínculos. El karma se manifiesta con frecuencia en nuestras relaciones más cercanas. Esposos que no logran convivir sin agredirse. Padres e hijos atrapados en ciclos de culpa y abandono. Amistades que se convierten en enemistades sin motivo aparente. Divaldo explica que muchas de estas relaciones difíciles son reencuentros programados por el plano espiritual, donde las almas involucradas aceptan enfrentar nuevamente los errores del pasado desde un nuevo lugar. Pero el dolor, la incomprensión, la resistencia del ego, todo eso obscurece el verdadero propósito de estos reencuentros. Hay historias que desgarran el alma, como la de una mujer, relatada por Divaldo, que sufría abusos físicos y psicológicos por parte de su esposo. Al buscar ayuda espiritual, descubrieron que en una vida anterior ella había sido una autoridad cruel que humillaba y torturaba a sus subordinados. Uno de ellos, su esposo actual. Ambos aceptaron, antes de nacer, vivir esta experiencia para aprender sobre la humildad, el perdón y la compasión. No como una venganza, sino como una oportunidad de sanación. Pero mientras uno evoluciona, el otro puede estancarse y el karma se vuelve más denso, más complejo. En otras ocasiones, el karma se esconde en las emociones. Personas que sienten miedos inexplicables, a la oscuridad, al mar, al fuego, a lugares cerrados. Muchas veces son rastros de muertes traumáticas en vidas anteriores. Divaldo menciona el caso de una niña que lloraba desconsoladamente cada vez que escuchaba campanas. En una regresión espiritual, descubrieron que había sido monja en la Edad Media, acusada falsamente de brujería y ejecutada al sonar las campanas del monasterio. Ese sonido quedó grabado en su alma como símbolo de traición y muerte. La niña, sin comprender, revivía el trauma cada vez que el eco regresaba. Y están los karmas silenciosos, los más difíciles de detectar. Aquellos que no se manifiestan con violencia, pero que nos conducen hacia vidas grises, vacías, sin propósito. Personas que a pesar de tenerlo todo, sienten una tristeza constante, como si les faltara algo esencial. En palabras de Johanna de Angelis, esto puede ser señal de un karma emocional no resuelto, almas que traen consigo la culpa por lo que no hicieron, por quienes abandonaron, por los talentos desperdiciados. No siempre el karma es un castigo visible, a veces es un lamento del alma que suplica una segunda oportunidad para amar de verdad. En el plano espiritual, según los relatos de Divaldo, los espíritus guías no imponen castigos, pero tampoco permiten el olvido sin propósito. Cuando una lección no se aprende, la vida la repite, no como venganza, sino como compasión. Porque lo que no sanamos, lo que evitamos mirar, lo que enterramos en el pasado, termina renaciendo con otro nombre, otro rostro, otra historia. Pero el mismo mensaje. Las marcas del karma no desaparecen con el tiempo, solo se transforman. Y el alma, aunque intente huir, sabe que tarde o temprano deberá enfrentarlas, porque el pasado cuando no se libera, se convierte en sombras, y las sombras siempre encuentran el camino de vuelta. La gran pregunta: ¿estás listo para saber quién fuiste? A veces sentimos un llamado que no proviene del mundo exterior. No es una voz, no es un pensamiento, es más profundo.
Es una sensación que se arrastra por dentro, como un eco lejano, una vibración antigua que clama por ser escuchada. ¿Y si lo que sientes no es ansiedad, sino memoria? ¿Y si tus silencios esconden nombres que ya no recuerdas? El alma, decía Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica y una de las grandes visionarias del pensamiento esotérico, no es joven ni vieja, es eterna. Y guarda en sí misma cada paso, cada error, cada amor, cada crimen y cada promesa que aún no ha sido cumplida. Según Blavatsky, cada alma pasa por ciclos extensos de encarnaciones, llamados yugas, y no solo reencarna para aprender, sino para restaurar la armonía cósmica de la conciencia. En cada encarnación, cargamos una porción de verdad y una porción de olvido. El olvido es necesario para permitir nuevas experiencias, pero la verdad se filtra en los sueños, en las intuiciones, en las coincidencias que nos hacen estremecer. Saber quién fuiste no es una curiosidad inocente, es un riesgo. Porque quien recuerda no puede seguir fingiendo. Quien descubre la verdad no vuelve a dormir igual. Hay quienes al indagar sobre sus vidas pasadas descubren que fueron víctimas de traición, esclavos sin nombre, mártires de injusticias atroces. Y hay otros que enfrentan la sombra más oscura, descubrir que fueron verdugos, abusadores, traidores, manipuladores de conciencias. Según Blavatsky, cada vida pasada es una lección encerrada en un símbolo, y solo cuando el alma está preparada, ese símbolo se revela. Pero la revelación no siempre es dulce. Hay verdades que rompen, que sacuden, que obligan a reconstruirse desde la ceniza. ¿Estás preparado para verte con los ojos de tus otras vidas? ¿Para aceptar que no siempre fuiste la víctima? Hay quienes en medio de una regresión se ven a sí mismos entregando a seres amados a la muerte por codicia o miedo. Otros reviven pactos que hicieron bajo presión, promesas que no cumplieron y cuyos efectos aún cargan como un peso invisible. Un juramento de fidelidad, una alianza de odio, una decisión cobarde. Todo sigue latiendo en el centro del alma, esperando el momento de ser comprendido. Porque como enseñaba Blavatsky, lo que no se libera en esta vida se convierte en prisión en la próxima. Pero no todo lo que fue duele. En las experiencias más profundas, algunos descubren vidas de amor sagrado, de devoción auténtica, de entrega pura al arte, a la sabiduría o a la humanidad. Blavatsky hablaba de los arquetipos reencarnantes, energías que se repiten a través de las eras como si ciertos espíritus volvieran una y otra vez para cumplir una misión que aún no ha terminado. El sabio que hoy enseña en silencio, el artista que inspira sin fama, el médico que cura con sus manos y su alma. Cada uno un reflejo de un propósito que nació mucho antes del cuerpo que hoy habita. Hay momentos de la vida en que el pasado se hace visible, en una mirada, en una ciudad extraña que sentimos como hogar, en una melodía que nos hace llorar sin motivo. Elena Blavatsky explicaba que esas memorias no se activan con la mente, sino con el alma. Son momentos en que el velo se rasga, en que el espíritu, por una milésima de segundo, recuerda lo que fue, lo que perdió, lo que aún busca. Y ese instante puede cambiarlo todo, porque saber quién fuiste, aunque sea por un fragmento, abre una puerta que ya no se puede cerrar. Pero cuidado, el conocimiento sin humildad puede volverse veneno. Blavatsky advertía que el peligro más grande del despertar espiritual es el orgullo disfrazado de sabiduría. Saber que fuiste alguien importante, un líder, un sacerdote, un sabio o una reina, puede inflar el ego y hacerte olvidar que hoy solo eres un aprendiz. Y si recuerdas haber sido un alma luminosa, también debes aceptar que puedes haber sido oscuridad. El alma es vasta, múltiple, contradictoria, y solo al abrazar esa totalidad es que comienza de verdad la evolución. Entonces,
¿Estás preparado? Porque la verdad que habita en ti no siempre es la que esperas. Y detrás de la cara que usas hoy, hay cientos de rostros esperando ser recordados. Algunos lloran, otros gritan, otros aún cantan, pero todos, sin excepción, te pertenecen, y uno a uno, tarde o temprano, volverán a hablar.